Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque suelo ser un invitado incómodo, pero pues ya me conocen para que me invitan, ¿no? Digamos, hay cosas que seguramente serán un disenso de algunas cosas que se han mencionado, pero pues con todo el respeto, porque son temas complejos, no hay soluciones sencillas, no hay buenos ni malos. Creo que es muy importante tratar de escapar de esta presión social, sobre todo tan vigente hoy en día en este país, de que tenemos que dividirnos entre dos, unos buenos, otros malos, y la verdad la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? Y bueno, rápidamente menciono para quienes no conocen nuestra organización, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, es una organización sin fines de lucro que desde hace casi 8 años defendemos los derechos humanos en el entorno digital. Si quieren conocer más de nuestro trabajo, pueden visitar nuestra página r3d.mx. Y algunas cosas sí coincidiré, ¿no? Sin duda, el tema de la importancia de los datos, la importancia de la privacidad. Creo que es fundamental defender y reiterar que la privacidad es importante. Y quien no crea que es importante, quien crea que ya no existe privacidad, al final de la sesión se forma porque voy a tomar su NIP, su correo electrónico, sus contraseñas. Seguro nadie se va a formar porque las personas tenemos cosas que proteger. Y proteger y esconder cosas no nos hace delincuentes ni nos hace malas personas. De hecho, nos hace seres humanos, de hecho, inteligentes, seres humanos o frecuentemente más libres que quienes no tienen el lujo a veces de tener que su derecho a la privacidad sea respetado. Porque tenemos cosas que defender y es legítimo que queremos defender. Es legítimo que un adolescente en donde en su familia hay un clima represivo frente a las disidencias sexuales esconda de sus padres que es homosexual. Es legítimo que una persona, una mujer que es violentada por su pareja busque en Google líneas de ayuda por violencia familiar y no quiera que se entere su abusador. Es legítimo que en un país desgraciadamente como el nuestro, en donde es frecuente ver las noticias y ver que policías que se supone que se dedican a proteger nuestra seguridad estaban involucrados en secuestros, en ejecuciones, en desapariciones. Es legítimo que queramos impedir que personas que no tienen nuestros intereses en su corazón conozcan información que puedan utilizar para dañarnos. Y eso, insisto, no nos hace malas personas, nos hace seres humanos. Pero no solamente es importante la privacidad para cada una y uno de ustedes, en lo individual, sino en lo social. Y pensemos cómo en este contexto de pandemia hemos transitado muchas de nuestras relaciones a lo virtual. Y a mí, digamos, un ejemplo que me gusta dar, porque lo he vivido, cuando tenemos una videollamada, por ejemplo, no nos comportamos igual cuando tenemos la cámara prendida que cuando tenemos la cámara apagada. Estás tomando clase en línea y voy a apagar la cámara y mientras me voy a echar un taquito y que la maestra no me vea, ¿no? O no me voy a peinar tanto. Es decir, nuestro comportamiento cambia si estamos siendo observados o no, y eso igual es normal, es parte de ser humano. No somos iguales cuando estamos en nuestro cuarto solos, llorando o lo que sea, cuando estamos en público con quien te gusta, con tu crush. No somos las mismas personas y no nos hacen personas como falsas, ni mentirosas, ni detestables, sino es parte de ser humano, es parte de con quién compartes qué información, con quién construyes confianza, con quién no, a quién se la retiras. Y tenemos que defender ese derecho, insisto, en lo individual, pero también en lo social, porque si aceptamos que cuando estamos siendo observados nuestro comportamiento cambia, eso puede tener también impactos muy importantes para una democracia. Porque si sentimos que estamos siendo observados en lo que decimos, en las opiniones que tenemos, si soy un trabajador que quiere organizar a los trabajadores para que construyamos un sindicato y luchemos por nuestros derechos como trabajadores frente al patrón, bueno, si yo estoy siendo observado por el patrón, no nos podemos organizar, no podemos generar una democracia laboral dentro de nuestra organización, y eso afecta no nada más a cada uno de nosotros, sino a la colectividad, y afecta a la sociedad que no haya sindicatos, y afecta a la sociedad que no haya ciertas opiniones que no se puedan decir o no se puedan expresar en la calle, en las redes, en donde sea. Una sociedad que es observada constantemente es menos libre, hay menos puntos de vista, hay
hay una democracia mucho menos vigorosa. Y es por eso, y por otras razones, que inclusive también otro tema, punto que sí también quiero mencionar antes de que se me acabe el tiempo, es como la privacidad también no solamente depende de uno, sino también de los otros, ¿no? Hay compañías que crean, por ejemplo, perfiles de sombra, perfiles sobre nosotros. Aunque tú no seas parte de esa red social, hay redes sociales que tienen un perfil de ti. No por la información que tú le diste a esa compañía, sino por la que otros le dieron a esa compañía buscándote, por ejemplo. Buscar a ver si fulanito tiene Facebook, o buscar su correo electrónico. Y yo no tengo Facebook porque no cuido mi privacidad, lo que sea. De todos modos, esa información se la queda a Facebook y va construyendo a partir de eso una serie de perfiles sombra. Para dar un ejemplo, es muy complejo. Pero inclusive veamos el caso de Cambridge Analytica, en donde había para no decirlo muy rápido, muy lento, había una feature, una encuesta en donde quienes participaban en la encuesta daban su información, pero no solamente daban su información, sino daban la información de sus contactos. Y los contactos podrían no haber jugado esa encuesta, pero sus datos también fueron obtenidos, también fueron utilizados para manipular electoralmente o intentar manipular electoralmente. Hay mucha, digamos, falta de evidencia sobre qué tanto se manipuló virtualmente a la ciudadanía en Estados Unidos durante la elección de 2016, pero la intención era obtener información para manipular, inclusive cambiar el resultado de una elección y con eso impactar a todos. Entonces, tú podrás vivir en tu cueva sin teléfono, sin Facebook, pero los demás no, y puede cambiarse si Trump es tu presidente o no es tu presidente, y eso transformar e impactarte de muchas maneras, de manera colectiva. Entonces, el derecho a la privacidad no es solamente un derecho individual, es un derecho social, es un derecho que requiere su protección porque es de interés público, por muchas de estas razones que menciono, en donde ni siquiera depende de ti, en donde hay un valor social de que tengamos privacidad, para que tengamos libertad, para que tengamos diversidad, pluralidad y derechos. Y en ese sentido es muy importante hacernos la pregunta, ¿a quién le corresponde proteger ese derecho? Porque hemos escuchado, y es frecuente escuchar, que se les pone y se nos pone como usuarias y como usuarios la carga de proteger ese derecho a nosotros. Y se les dice, lee los términos y condiciones, es tu culpa si tú le das clic. Y si le das clic, pues no te estés quejando de que no tienes privacidad, porque es tu culpa. Y tenemos que rechazar ese discurso, tajantemente, por muchas razones. Primero, pensemos en las condiciones en las que se nos pide que protejamos nuestro propio derecho a la privacidad. Ya se han mencionado algunos. Son complejos, son ininteligibles los términos y condiciones. Hay un estudio ya viejo, pero que creo que sigue vigente, no cambiará mucho en su resultado, que si leyéramos todos los términos y condiciones de las aplicaciones que nos encontramos en un año, nos tomaría 76 días laborales leerlos todos. ¿Quién tiene 76 días laborales para leer todos los términos y condiciones a los que les da clic? Nadie. No es razonable que el Estado, a través de la regulación, me pida que yo proteja mi derecho cuando me estás pidiendo que dedique 76 días de mi vida a leer términos y condiciones que ni siquiera entiendo. Que además estoy en una circunstancia en donde yo estoy ahí solito en mi computadora y del otro lado, ¿quién está del otro lado? Despachos con cientos de abogados expertos en derecho a la privacidad que diseñaron esos términos y condiciones específicamente para que no los entiendas. No en todos los casos, honrosas excepciones, para que no aludiera a nadie, ¿no? como se dice por ahí. Pero hay mejores y peores. La industria es muy grande y no solamente es Google, es muy importante decirlo. Hay muchas compañías, yo no los circunscribiría exclusivamente a Google, de hecho creo que Google hace un esfuerzo muy importante en hacerlos más inteligibles que muchas otras. Pero la realidad es que sigue siendo difícil, sigue siendo una posición en donde estás en una posición de desventaja y de asimetría. Pero además en donde las consecuencias, como ya vimos, hablamos un poco, las consecuencias no son tan visibles. No son lejanas, parecen hipotéticas. No sabemos cuáles son las consecuencias de yo darle clic. ¿Cómo puedo yo hacer un balance cuando a mí me dicen darle clic me va a dar acceso a lo que quiero acceder, que es a esta red social, lo que sea? Y del otro lado, ¿qué hay?
¿Qué consecuencias negativas puedo yo prever al momento de darle clic para poder decidir si le doy o no le doy clic? Y la realidad es que esas consecuencias no son muy visibles. Yo no sé a dónde van a parar esos datos, yo no sé qué van a pasar, pero sí pasan cosas. Es fácil para nosotros y normal que no preveamos las consecuencias, pero las consecuencias están ahí y les voy a dar un par de ejemplos rapidísimo. Porque no solamente es el caso extremo de que te secuestran con los datos, etcétera, pero también hay muchas tomas de decisiones que frecuentemente están siendo tomadas que no nos damos cuenta que están siendo influenciadas por los datos que están siendo obtenidos de nosotros con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad o con nuestra voluntad obtenida bajo esas condiciones totalmente inequitativas. Ya hoy hay empresas que toman decisiones de a quién contratan y a quién no contratan basándose en sistemas de inteligencia artificial que analizan datos personales y ven si esa toma de decisiones es discriminatoria o no es discriminatoria, si dijo, esa persona probablemente tiene VIH, entonces voy a hacer una relación discriminatoria de que es una persona homosexual y yo no quiero homosexuales en mi empresa. Y cómo haces un escrutinio social e individual de esos sistemas, no hay mucho para hacer, ¿no? Si te dan un crédito, si no te dan un crédito, a qué prima te dan un seguro, etcétera. Muchas de esas decisiones que te impactan en tu vida se toman muchas veces a partir o alimentadas parcialmente al menos por datos personales que se obtienen de ti. Y tú no sabes, al momento de tú dar clic, tú no sabes que mañana no te van a contratar o no te van a dar un crédito porque le diste clic. Entonces es injusto que se nos pida a nosotras y a nosotros cuidar nuestros derechos cuando el Estado debería protegerlo porque es una cuestión de interés público. Y con esto termino. Respecto de muchos derechos, nunca aceptaríamos lo que se nos pide. Si nos dijeran, si tú te tomas una empresa va a vender veneno como refresco, y ahí dice términos y condiciones, y los términos y condiciones dice, si usted toma veneno y se muere, usted acepta esas consecuencias. Por supuesto que no aceptamos eso en una sociedad democrática. El Estado entra y dice, no puedes vender veneno, no puedes hacer ciertas cosas. No puede solamente depender de cada uno y uno de nosotros, puestos en una posición de absoluta asimetría, que defendamos algo que nos importa a nosotros como individuos, pero que le importa a toda la sociedad. Y por eso creo que tenemos que desafiar estas nociones y no aceptar que nos impongan a nosotros como individuos en esta posición la exclusividad de la defensa del derecho a la privacidad. Gracias.